¿Sabe? Pueden tomar asiento. Que dice, en el altar te conocí, en el altar me quedo. ¿Sabe qué representa ese altar en nuestras vidas? Todo lugar donde vamos a quemar las ofrendas, donde vamos a entregarnos como sacrificio vivo. Y dice, en el altar te conocí. Y muchas veces recordamos cuando conocimos al Señor, cuando conocimos a Cristo, pero quedarse en el altar es otra cosa. Y yo no estoy hablando del altar de aquí, de donde usted es visible. Yo estoy hablando de ese lugar donde usted va a la presencia de Dios para morir. ¿Y por qué digo que quedarse en el altar es otra cosa? Porque muchas veces quedarse requiere obediencia. Porque, ¿sabe? Cuando hablamos de altar, de holocaustos, de sacrificios para el Señor, si usted lo ve como una parrilla, usted ve que al empezar a quemarse la carne, el holocausto, empieza a echar humo, empieza la grasa a chicharrarse, y yo no sé usted, pero eso duele. Eso duele. Y por eso es que el hecho de, yo me quedo, Señor, en el altar, aunque duela, aunque sea difícil, aunque me cueste morir a mí mismo, aunque me cueste muchas veces comprender lo que estás haciendo, yo me quedo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de obediencia. Porque creo que es una de las cosas que el ser humano lucha mucho. Muchos pudimos quizás ser rebeldes por naturaleza desde niños. Yo le mostraba ayer a la pastora un video de un león, cachorro, que un hombre agarró y le llegó, supuestamente compró un león y dice, pensaba que era una estafa y sí le llegó un león, ¿verdad? Pero era un cachorro. Pero cuando el hombre lo carga, era agresivo, salvaje, o sea, no era un gatico. ¿Me entiendes? Que tú lo vas a tener y lo vas a acariciar porque probablemente te va a morder duro. Y las garras que tiene no son unas garritas, a pesar de que sea cachorro. Entonces, quiere decir que esa es su naturaleza. Sale salvaje por naturaleza, agresivo. Muchas veces somos nosotros así. Empezamos a caminar en la vida y empezamos a crecer. Cuando somos niños, tú lo ves, hay niños que tienen un temperamento diferente a otros. Hay niños que tú les dices, papi, ven acá, siéntate aquí, ellos vienen tranquilitos y se sientan sin problema. Pero hay otros que no. Hay otros que van, entonces te ponen cara, entonces se hacen los locos y te juegan la pelota contigo y se van. Depende del temperamento del niño, ¿no? Por eso es que digo que a veces alguno de nosotros quizás es rebelde por naturaleza. Pero cuando nosotros hablamos de la obediencia, hoy día se tiene muchas veces un concepto de la obediencia desvirtuado, porque mucha gente piensa que son cosas del pasado, que hoy todo el mundo, bueno, como nos vemos igual por igual y nos vemos así cara a cara, entonces, bueno, yo no tengo que obedecer. Pero ya va, la Biblia dice, someteos unos a otros, amados unos a otros, exhortados unos a otros, dice la Biblia. ¿Verdad? O sea, porque dice, bueno, ok, tú eres igual, pero cuando dice someteos unos a otros es difícil, ¿verdad? Someterse quizás a mi hermano, eso cuesta. Pero la cuestión está en que también se ve la obediencia como un fantasma mental que se utiliza para embrutecer a las masas, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensa, por ejemplo, a veces muchísima gente que no conoce al Señor de los que creemos? Que nosotros estamos embrutecidos, que nosotros nos tienen controlados porque nos lavaron el cerebro, ¿cierto? Porque ninguno aquí tiene criterio propio, pues aquí todo el mundo está lavado el cerebro, ¿verdad? Eso es lo que piensa. Yo digo, bueno, pero eso es difícil. Millones de personas, todos son brutos. Alguno tiene que haber que ser inteligente, por lo menos uno. Entonces se ve muchas veces la obediencia como ese para querer controlar. Ciertamente, el ser humano
algunos puntos de la historia lo ha usado para controlar. Pero ¿cómo llega esa obediencia? Por atemorizar, por amedrentar, para que la gente obedezca. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que entramos también al punto de que no, ya no estamos en esos tiempos. Se cree mucha gente de estar obedeciendo a nadie. Pero yo no sé usted, pero el mundo está como hace unos cuantos años atrás. Las guerras, ¿cierto? Seguimos lo mismo. El ser humano, yo estaba meditando ayer en esto y decía, el ser humano sigue en lo mismo, solo que en una época moderna. Estamos en una época moderna, pero el ser humano sigue igual. Porque yo no sé usted, no sé si usted ha leído noticias, no sé si usted, pero estamos a esto, ¿ves? A esto sí, de que inicie una guerra mundial. Si no es que ya inició. Entonces, estamos en un tiempo donde requiere ser sumamente obediente a Dios para salir ilesos. Y yo no estoy hablando de la integridad física. Porque uno no sabe qué pasa en las guerras, ¿verdad? Las guerras son las guerras. Pero la realidad es que Dios busca es nuestra salvación eterna. Y por supuesto que uno espera que lo cuide a uno en lo terrenal. Y así lo hace. Pero la obediencia es un hábito. Y cuando nosotros hablamos de hábitos, hablamos de comida, hablamos de ejercicio, hablamos de sueño, de estudio. Pero muy pocas veces vemos la obediencia como un hábito en nuestro día a día, en obedecer. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque no me gusta, pues. Y dígame si tuvimos un papá, una mamá, un jefe, un pastor, que te hacía obedecer a juro. Siéntate ahí porque yo te digo que te sientes ahí. ¿Por qué? Porque me da la gana. Algunos tuvimos un papá o una mamá así. Y yo no estoy diciendo que no haya situaciones donde el niño necesite eso. Puede ser. Puede ser. Por ejemplo, usted cree, en estos días, mi hijo Cristian es muy curioso, súper, hiper, mega curioso. Dios lo hizo así. Y en estos días se encerró en el baño. Mi hija tiene una lamparita de esas de noche que tú conectas al enchufe, tú le pasas el switchecito y sale el bombillito. Tiene una lamparita de esa que le regalaron. Pues. Ella nunca la usa, pero la puso ese día. Y Cristian vino y le dio curiosidad a la broma, sacó la lamparita, le sacó el bombillo, se fue para el baño, se encerró en el baño, se mojó el dedo y metió el dedo, metió la lamparita en el enchufe y le metió el dedo a la broma. Entonces ¿usted cree que esa es una situación para decirle, te sientas ahí porque yo te digo que sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Cualquier papá lo haría, porque sale mejor darle el cuerazo que el chapito se electrocute, ¿no? Y sí, le dio corriente. Él quería experimentar qué era la corriente. Y yo le dije, papi, pero tú me hubieras dicho que tú querías saber cómo se siente la corriente, y yo busco un cable y lo pego y te lo pego un poquito así para que tú veas, pues. O te busco la broma de la cocina, el chip, ¿sabes? El encendedor de la cocina, para que pongas el dedo para que veas qué se siente. Pero no a la corriente, papi. ¿Pero por qué? Porque él no quiso, él sabe hace mucho tiempo diciéndole, papi, eso no se toca. Yo se lo digo, cada vez que hablamos algo de electricidad, de corriente, de enchufe, papi, eso no se toca, porque eso produce corriente, electricidad en el cuerpo, te puedes morir. Yo le digo, ¿te quieres morir? No, ok. Entonces, entra la parte, como digo, de esa naturaleza, de esa rebeldía, de esa curiosidad, porque a veces esa desobediencia no viene porque somos malas personas, sino porque muchas veces somos curiosos. Entonces, hay un dicho por ahí que dice que la curiosidad mató al gato. ¿Cierto? Y cuando el que tiene gato sabe que son curiosos. Tipo agarra y mete en la cabeza y ¡págate! Le pisaste la cabeza con la puerta. ¡Ay, no sabía que estabas ahí! Pero ¿quién lo manda a meter la cabeza ahí? ¿Me entiendes? Entonces, realmente tendemos muchas veces a caer en asuntos de desobedecer a Dios porque tenemos curiosidad. A veces no es solamente porque lo hago
flagrantemente, pues, sino porque tengo curiosidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Realmente nosotros, yo creo que todos los seres humanos, aún los no creyentes, desean tener una buena vida, desean ser prosperados, desean tener una vida sana, en paz, o la gran mayoría, ¿no? Porque yo creo que también hay gente que quiere ver arder el mundo, ¿no? Pero la cuestión está que queremos tener una vida así, pero no queremos muchas veces obedecer a Dios. Y la cuestión está que la obediencia a Dios, hay un dicho que nos enseñan a todos los evangélicos que llamamos a la iglesia, que es la obediencia trae bendición. Desde que uno llega a la iglesia, uno le enseñan eso. Porque uno no sabía Biblia, ¿verdad? Uno no sabía nada. Entonces, te enseñan la obediencia trae bendición. Pero, como les digo, la obediencia es algo que no se da de la noche a la mañana. Eso se convierte en un hábito que tenemos que ejercer día a día. Por ejemplo, los que tenemos niños pequeños, estamos con el tema, recoge cuartos, no tires los zapatos. Mis hijos, los varones, todavía ellos agarran y amuñoñan la ropa y la meten detrás de la cama. Ayer yo fui a mover el colchón y yo estaba buscando una cosa y eso era medias desde arriba hasta abajo, sucia. Y claro, tú tienes días escuchándolo, ay papi, es que no tengo media. Papi, ¿por qué te pusiste las medias de tu hermano? Es que no tengo media. Claro, porque todas estas. Entonces, estamos en esa educación, en esa formación de papi, la ropa sucia va en el cesto, tiende tu cama, guarda tu ropa en el closet. Estamos en eso, ¿verdad? Y verdad que el niño no aprende, tú le dijiste hoy y lo aprendió ya de hoy para hoy. Lo va a hacer el mismo día que tú le dices. Va y lo hace, lo dobla, lo guarda y tal. Pero el día siguiente, otra vez. Y vuelve otra vez y se lo dice. Y otra vez. Entonces la pastora ahorita está trabajando en fe. Está forjando su futuro. Porque entonces los puso a lavar los baños. Porque ella dijo, cuando estos yo tengan 12 años, yo van a limpiar la casa. Su futuro. ¿Pero por qué? Eso pues ya sabe, que tiene que estar encima de ellos, ahí con ellos, ayudándolos, explicándoles. No es que lo deje y se va para la calle. Está con ellos, está enseñándoles. ¿Pero qué sucede? Eso lleva un tiempo. Se tiene que convertir en un hábito. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en estas cosas de nuestra vida, en forjar el hábito, dice, bueno, sí realmente puedo ser obediente. Dicen los científicos, los que estudian la conducta humana, que el hábito se aprende en 21 días, pero se afianza en 21 más. Quiere decir que no, ya me lo aprendí, ya lo dejé de hacer. No, tienes que seguir. Tienes que seguir. Porque después de ya que se convierta en algo instintivo en tu mente, no lo vas a dejar de hacer. Como por ejemplo comer. ¿Verdad? Como por ejemplo el hecho de que tomes agua porque te da sed. Cuando nosotros hablamos de obediencia, estamos hablando de la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o una ley. Eso es lo que nos estamos hablando de obediencia. Pero cuando hablamos desde el punto de vista bíblico, vamos a ir a los versículos, vamos primero a Romanos 6, por favor, del 15 al 18, y lo vamos a leer. Dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, nos damos cuenta primero que nosotros nos hacemos siervos de aquel a quien obedecemos. Usted decide si quiere ser siervo del pecado, usted decide si quiere ser siervo de Dios o del diablo. Usted decide, o del mundo, o del dinero.
Entonces, entra el punto de quién estoy siendo siervo yo, a quién estoy obedeciendo. A mí mismo, mi orgullo, porque también puede ser esclavo de su ego. Entonces, vemos lo primero acá. Santiago 4, versículos 7 y 8, dice: así que sométanse a Dios. Dice, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Ya va, déjalo ahí un momento. A mucha gente, a todo el mundo, le encanta resistirse al diablo. Todo el mundo le encanta pelear con el diablo. Entonces, vamos, entonces echamos fuera, y oramos en lengua, y ponemos manos, ayunamos. Pero se nos olvida esa primera parte. Así que sométanse a Dios. Es decir, el resistirnos al diablo para que él huya, requiere primero que nos sometamos. Porque yo quiero, vamos a poner un ejemplo hipotético, yo quiero ir a orar por un enfermo, ¿verdad? O a un endemoniado, pero yo no quiero obedecer a mi pastor, yo no quiero obedecer a mi papá, yo no quiero obedecer a mi jefe, yo no quiero obedecer a nadie, porque yo soy, a mí Dios me usa. Ya estamos, ay, paisito, yo digo, aycito. ¿Me entienden? Porque realmente la obediencia requiere bajar la cabeza. Entonces, tenemos el 8 también, ¿verdad? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Qué duro ese versículo. Porque le está diciendo ustedes, tú, inconstante, lávate las manos, límpiate las manos. Pero la cuestión está que todo radica en el sométanse a Dios. Entonces, claro, nos damos cuenta que nosotros no podemos servir a Dios a la distancia. Es decir, no es un Dios remoto. Tú necesitas acercarte a Dios. Y para acercarte a Dios necesitas someterte. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, cuando hablamos del tabernáculo, ¿y qué pasaba con el sumo sacerdote? El sumo sacerdote tenía que estar puro. Un tipo que no pecara ni de pensamiento. Porque ese tipo no salía de su casa. ¿De verdad? O sea, ese tipo se quedaba en su casa todos los días orando para no pecar. Porque era un ser humano, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando el hombre entraba al lugar santísimo y estaba en pecado? Moría. Quiere decir que requería, para poder acercarse a Dios, estar en suma santidad. Sujeción a la ley. Nosotros tenemos hoy la gracia de que podemos acercarnos a Dios sin caer muertos. La bendición sin caer muertos. Además, no tenemos que ir al lugar santísimo porque la palabra dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, a veces es tonto de nuestra parte cuando no queremos obedecer a Dios sabiendo que Dios habita en mí. Entonces, queremos ir realmente a que Dios me bendiga, Dios me prospere, Dios me sane, Dios me levante, pero yo no quiero obedecer lo que sea que Dios me esté diciendo que obedezca. Porque a veces son cosas puntuales en la persona. Entonces, por supuesto que ese acercamiento a Dios, como dice el versículo, va a hacer que Dios se acerque a tu vida. Y eso es una respuesta quizás a lo que vemos, a lo que pasa al mundo. Dice, ¿por qué en el mundo está como está? Pero es que el mundo no busca acercarse a Dios. ¿Me entienden? Por eso es que está como está. Porque si el mundo buscara acercarse a Dios, las cosas fueran diferentes. Filipenses 2, versículos 5 al 11, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiere decir esto, que si Jesucristo, por eso es que ese es el motivo por el cual Jesús no llegó como el Rey glorificado que esperaban los judíos de la época, sino llegó como el siervo, como el pequeñito, porque si hubiera llegado así, quiere decir que no se sometió a nadie, se sometió al Padre, pero a los demás, ustedes me tienen que servir a mí porque yo soy el unigénito, yo soy. Él se sometió a ser hombre, ¿ok? Entonces, claro, él tuvo que sentir lo que podemos vivir nosotros como seres humanos para realmente aprender a tener el dominio propio de obedecer al Padre. Vamos a Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 15:22. Y aquí yo creo que es algo que nos puede llegar a pasar mucho, que es que pensamos muchas veces por hacer cosas para Dios o darle cosas a Dios, yo estoy ya siendo obediente. Dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca lo que Él dice? Dice, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros, la grosura del holocausto. ¿Sabe que eso es lo rico, verdad? Cuando uno come así parrilla, eso es lo rico, la grasa, lo que te enferma. ¿Verdad? Pero muchas veces pensamos que porque yo estoy haciendo cosas para Dios o porque le estoy dando a Dios algo, bien sea tiempo, bien sea dinero, bien sea lo que sea, yo estoy recibiendo de Dios o yo le estoy diciendo a Dios, estoy siendo obediente. Y no es así. No es así, porque a Dios no le interesan tus sacrificios y tus holocaustos. Por eso yo decía al inicio, cuando hablamos de la canción que decía, en el altar te conocí, en el altar me quedo, porque yo te conocí en el altar, perfecto, una belleza, gloria a Dios, aquí estoy, Dios mío, como sacrificio vivo, pero quedarse quemándose el holocausto es otra cosa, porque requiere obedecer, requiere resistir. Entonces, hay una analogía que usamos siempre los pastores, yo he escuchado a varios pastores, y le hemos hablado aquí, que es el tema del oro. El oro, para ser purificado, es pasado por fuego. ¿Ok? Y ¿saben las veces cuántas veces es necesario pasarlo? Todas. Todas las que sean necesarias. Si el oro coopera, el oro suelta rápido las impurezas, pasan un poquito. Pero si tarda, lo van a pasar 50, 100, 1000, las veces que sean necesarias. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos en el altar, estamos ahí como holocausto, como sacrificio vivo, estamos pasando en el fuego de Dios. Y entonces vamos a estar allí, pues como duele, dije al inicio, como duele eso, porque Dios empieza a quitarnos cosas, porque Dios empieza a decir, no, cambia esto, déjalo otro, ¿me entiendes? ¿Cómo duele si tú te resistes? Más tiempo estás allí. Hasta que termines de botar la impureza. Hasta que termine de entender que sí, me someto. Tengo que ser oro. ¿Me entiendes? Entonces, requiere que cada uno de nosotros, pónmela por favor, requiere que cada uno de nosotros podamos realmente obedecer. Eso es lo que más le interesa a Dios. Por eso les digo, porque si es por vamos a hablar del ser dador alegre. Entonces, si es solamente por el dar, entonces el millonario, la gente que tenga mucho dinero, tiene más posibilidades de estar más cerca de Dios que el que no tiene, ¿verdad? Hay seres humanos, hay personas en el mundo que han dado, pero eran criminales, ¿o no? Le pongo un ejemplo, pues, Pablo Escobar. Pablo Escobar era un criminal, es sabido históricamente. Era narcotraficante. ¿Cuántas vidas se arruinaron con las drogas? Se han arruinado hasta hoy día. Pero ¿verdad que le ayudaba a la gente? ¿Verdad que le ayudaba a la gente en su país y les compraba cosas y les daba casa? ¿Pero obedecía a Dios? No. ¿Sí lo ven? Compraba a la gente, pues. Entonces te das cuenta
te das cuenta que no porque yo esté dando, yo estoy siendo obediente a Dios. Obediente a Dios. Y como él, hay muchos otros ejemplos. Hay ejemplos. Entonces tú dices, espérate un momento. No estoy diciendo con esto que es que la Biblia nos dice que tenemos que tener un corazón de dador alegre. Como decía aquí el talento Manuel Carrascal en el video al inicio. Que demos de corazón. Amén. Pero eso no quiere decir que estamos siendo obedientes a Dios. Entonces resulta que Dios nos está diciendo, papi, ponte a derecho. Ponte a derecho. Porque entonces pensamos, cuando pensamos así, empezamos a pensar que somos salvos por lo que hago. Por las obras y no por la fe. Y no estoy diciendo que no debamos hacer obras. Nuestra fe nos va a llevar a hacer obras. El amor a Dios nos va a llevar a ayudar al necesitado, a dar quien necesite, pero no quiere decir que yo estoy dando para yo poder ser salvo, porque entonces no es así. ¿Ok? No sacamos nada con hacer lo que sea sin obedecer a Dios. Nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué estaba hablando Samuel aquí? Vamos a hablar aquí un poco para ponerlo en contexto. Saúl le había dicho, Dios le había dicho a Saúl que arrasara con los amalecitas, con Amalek. ¿Y qué hizo Saúl? Mató a la gente, pero se quedó con el ganado. Se quedó con los reales. Qué sabroso. Cuando Dios le dijo que no hagas eso. O sea, arrasa con ellos, o sea, desecha todo. Pero él, pensando como empresario, ¿verdad? Como un buen rey, no vale, pero es que esto es para ayudar a mi pueblo. ¿Y quién le dijo a él que Dios necesitaba que él lo ayudara? ¿O acaso no, capítulos atrás de la Biblia, libros atrás de la Biblia, ya Dios no los había rescatado de Egipto, ya Dios no los había cuidado en el desierto? Y a veces somos así. A veces queremos realmente echarle una manito a Dios. Vamos a echarle una manito a Dios. Porque es que Dios, mucha gente la que tengo que alimentar, Señor, tú sabes. Entonces yo llamo a estos reales. No era para él sentirse poderoso, era para él llevarse los reales, era para ayudar a la gente. Entonces, ese es el contexto. Por eso es que Samuel, el profeta, le está diciendo, o sea, que le agrada más al Señor. Que le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca. Porque va a decir, no, de esos animales es para sacrificarlos al Señor y dárselos y hacerle sacrificio a Cristo, a Dios. Ah, no, sí, qué bueno, eres tú. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas. ¿Ok? Jeremías 48:10 dice, maldito, fuerte, ¿verdad? Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Quiere decir que cuando nosotros decimos hacer lo que estamos haciendo para Dios, ¿verdad? Negligentemente, estamos haciendo maldito. Porque no estamos haciéndolo en obediencia. Entonces, el que de la sangre retraiga su espada. ¿Qué quiere decir? Yo no te digo, no te doy la palabra. ¿Qué es la espada? ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de hacer, de decir lo que Dios nos dice que digamos, estás retrayendo tu espada. La estás... Ni siquiera la desenfundas, pues. Entonces, yo no sé si usted ha visto películas de ese tipo o ha estudiado historia al respecto, pero eso es como dicen con el tema de la gente que anda con armas, con pistolas. Dice que cuando la sacas es porque la vas a usar. O sea, eso no es para sacarla para jugar, pues. Ay, te amenazo. No. Si la sacas es para disparar. Por eso es que tú ves que los funcionarios que son correctos en eso, tú no los ves usando su arma para cualquier cosa. Porque es un arma de reglamento y es un arma que se usa estrictamente para casos especiales. Es más, hay funcionarios que pueden pasar toda la vida en ejercicio sin disparar nunca. Quizás en práctica, pero no en la vida real. ¿Sí me entienden? Entonces, es por eso. Entonces, es lo mismo como que usted está con la espada en la mano así. No, tienes que retraerla cuando saca la espada, corte. Y si corrió la sangre, corrió la sangre. Pasa que a veces nos cuesta un poquito.
Salmo 128. Dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y vea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Ahora, ¿qué requiere el temor de Dios? Obediencia. Porque no estamos hablando de un temor de que ay, tengo miedo de Dios. Es un temor reverente. Yo no voy a hacer esto porque voy a ofender a Dios. Y empiezas a ser obediente a lo que Dios te dice. Yo voy a ser obediente a lo que Dios me está enseñando, a lo que Dios me pide que yo deje de hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero todo eso. Yo quiero que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Esa es una oración mía, personal. Mía. Yo le oro a Dios, Señor, dame salud, dame fuerza, vida hasta que mis hijos estén grandes y poder conocer a mis nietos. Esa es mi oración. Cuando ellos estén grandes, que se puedan defender, que puedan echar para adelante, fino. Si tu voluntad es que aguántalo. Si todavía no viene, aguántalo. Pero igualmente es su voluntad. Siempre va a ser su voluntad. Pero como dice la palabra que quiere, pida. ¿Verdad? Yo pido. Señor. Entonces, realmente nos damos cuenta que es necesario ese hábito. Y ahora sí vamos a hablar de la prédica. No, yo quiero que, entendiendo este punto de la obediencia, veamos a una persona que quizás a veces pasamos por alto, que es José el carpintero, el papá de Jesús, papá terrenal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y ponme allí Mateo 1, 18 al 25, vamos a leerlo rapidito. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Ahora les hago esta pregunta. A los que están casados. ¿Qué haría usted si llega su esposa y dice: estoy preñada, estoy embarazada? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Verdad que más de uno le dice: ¿qué? ¿Te volviste loca? No, sí, me vas a venir con ese cuento a mí. ¿Verdad? Ahora, póngase en la posición de la mujer también. Que, o sea, como esposa, que le pasó eso, ¿verdad? Está encinta por el Espíritu Santo. Decirle a su esposa: ay, no se han casado, o sea, no, todavía no se han casado, o sea, están a punto de consumar el matrimonio. Diga: ¿sabe que estoy embarazada? Y fue el Espíritu Santo. O sea, yo me voy a María, ¿qué le digo? Porque, por supuesto, nadie va a pensar que fue el Espíritu Santo. Entonces, eso es como los adolescentes cuando cometen el pecado, fornican, entonces, pues que no, es que estaba en una piscina y... ¿Ah? ¿Qué? Sí, está bien, pues. Ponme el versículo 19 ahí en la pantalla, por favor. ¿Qué pasa? Yo quiero que veamos aquí características que tenía José. Porque José tuvo que ser un hombre sumamente obediente. O sea, para que José fuera el hombre que designó Dios para que criara a su hijo en la tierra, tuvo que ser un hombre excepcional.
Porque siempre hablamos de María, por supuesto que María era una mujer excepcional, porque para que Dios la escogiera como el vientre de su hijo, o sea, tenía que ser una mujer sumamente excepcional. Pero José también. Porque tú te imaginas que José hubiera sido un loco de carretera, un papá alcohólico, un maltratador de mujeres, que le pegaba al hijo y ¡pira, que lo traté! ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Vemos que el 19 dice, su esposo era un hombre justo. José era una persona justa. Dios sabía en qué familia estaba poniendo a su hijo, al unigénito. En una mujer obediente, en un hombre obediente y además de obediente justo. Porque realmente si él sabía, o sea, es decir, volvamos al contexto de decirle, mi amor, estoy preñada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Él en su carne se habrá, dice, ¿qué es esto? Pero fíjate que en sueños recibió esa instrucción del ángel. Y siendo un hombre justo, dice, ok, ya entendí. Un hombre que no es justo no hubiera hecho eso. Se despierta y la manda por el cipote, además la expone. Mira esta mujer. Entonces, era justo. Lo segundo, viendo el mismo versículo, porque no quería exponerle, era un hombre honorable. Su obediencia a Dios lo hacía ser justo y honorable, porque no lo iba a exponer. Y eso es algo que en realidad las personas que ama a su pareja, a su esposo, a su esposa, entiende. O sea, tu esposo o tu esposa puede cometer el error que sea, pero tú no la vas a exponer. Porque eres honorable. Eso es como el dicho que dicen por ahí en el mundo que los caballeros no tienen memoria. No la exponga. No se exponga, no exponga tampoco usted al mancanzón de su marido. Han dicho que dice por ahí que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Si quieren llamen al pastor y ya lo hablamos, pero... ¿Qué sucede con esto además? Al él tener el sueño del ángel y recibir la instrucción y aceptar la instrucción, quiere decir implícitamente que creía en Dios. Era un hombre de fe. Porque a lo mejor si es un hombre que no cree en nada, dice, ¿qué sueño tan loco? ¿Y que un espíritu lo embarazó? Quiere decir que era un hombre de fe. ¿Ok? Creía en Dios. Y el versículo 24, póngalo allí por favor, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Quiere decir que era obediente. Seguía la instrucción. Y esa es una lucha que yo tengo con mis hijos, de que sigan las instrucciones. Yo soy muy quisquilloso en eso. ¿Por qué? Porque soy ingeniero. Porque soy un tipo cuadrado. O sea, tiene que ser A, B, C, el orden, pues. Entonces, yo siempre les digo, hijo, sigue la instrucción. Préstame atención y sigue la instrucción. Porque tú le dices, no sé, mira, dile a tu mamá tal cosa. Por favor. Y ellos se van para afuera, para la sala. Y yo me quedo esperando. Y pasa un rato. Y yo voy y le digo, Laura, la niña te dijo tal cosa. ¿No? Ah, ya entendí. Fue que no le dijo nada. Y yo me quedé esperando. ¿Me entiendes? Igual le pasa a ella. Ayer me estaban llamando, tenía una llamada, entonces anteayer. ¿Entendés? Entonces le dice, lleva el teléfono a tu papá. Entonces, ¿qué cuál? El teléfono en la mano. Mirando la llamada, como que sabe el número. Como que va a atender, pues. Lleva el teléfono a tu papá y sale corriendo. ¿Me entiendes? Pero eso es porque son niños. Pero no podemos llegar ya viejo a la edad de uno, que la edad que tiene uno, para todavía no saber seguir una instrucción. Es más, vamos a hacer esta encuesta. ¿Cuántos de ustedes cuando compran un teléfono, un equipo electrónico, leen el manual? Poquitos, de uno o dos. Yo lo leo. Yo lo leo. Yo me compré hace unos pila de años atrás un reloj Casio G-Shock. Valga la cuña. Me compré un G-Shock. Usted sabe, el manual del G-Shock es de este grueso. De este grueso. De todas las funciones que tiene el reloj. Yo me lo leí. Para aprenderme las funciones, todas las funciones que tiene el reloj.
No las usaba, eso no es mentira, pero era solo para saberlo. Yo lo sabía para ver la hora. Ya está. Pero que si la hora mundial, que si la hora para acá, que si la hora para allá, todo eso lo configuraba. Ahorita no, ahorita es más fácil por el celular. Los relojes son más sencillos ahora que esa parte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces no leemos la instrucción, no seguimos el paso a paso, porque nos fastidia el ser obediente. Nos fastidia ese tema. Y dígame cuando el equipo dice, no lo enchufe hasta que. Y ya usted lo enchufó, lo prendió. No, ya, si baña, se dañó. Es así. Los UPS, ¿saben qué es un UPS? Esto es los que conservan energía unos minutos de respaldo. Ellos tienen una etiqueta donde está la batería, una etiqueta así durísima, pegada para que usted no le enchufe nada, hasta que primero conecte la batería. Entonces usted abre la broma y tiene una etiqueta durísima, roja por lo general o amarilla, que te dice así con un símbolo de no, de bloqueado, prohibido, para que no enchufes el equipo hasta que no conectes la batería. Y así hay muchos equipos, muchísimos. No lo prende hasta que ya uno lo prendió y está jugando. Entonces, necesitamos realmente entender que esa cualidad, fíjate que José tenía varias cualidades, justo, honorable, y era un hombre de fe. Pero lo que quiero que resaltemos hoy es que era un hombre obediente. Sumamente obediente. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, bueno, repito, ¿cuántos están dispuestos a decir, bueno, tu esposo te diga, mira, es muy obediente? Pero la práctica de la obediencia tiene 3 resultados que son ineludibles. El primero de ellos es que la obediencia trae privilegios. ¿Ok? Da privilegios cuando usted es obediente. Si lo vemos desde el punto de vista militar, cuando usted es un militar que desde que es cabo, que está cachorrito, chiquitico, usted es obediente, es un tipo que está siempre... Usted empieza a hacer carrera y empieza a crecer. Porque es obediente. Cumple las instrucciones que se le dan, las órdenes, hasta que llegan a cierto rango. Lo mismo pasa con Dios. Usted es obediente a Dios, Dios te empieza a dar prosperidad, te empieza a dar unción, te empieza a dar palabras, sabiduría, empieza a añadir a tu vida, porque simplemente eres obediente. Pero además de privilegios, tiene responsabilidades. El ser obediente también tiene responsabilidades. ¿Como cuál? La responsabilidad que tenía Jesús era José era criar a Jesús. Esa es una responsabilidad grandota. Muy grande. ¿Ok? O sea, imagínate tú, cuando la persona es sobreprotectora. Imagínate tú si José era sobreprotector, ¿te imaginas? No te montes, porque si no, es el hijo de Dios. Si le pasa algo, me voy a meter en rollo. Se va a fracturar, no te montes. ¿Cómo son los niños, pues? Entonces, realmente hay responsabilidades en el ser obediente. Pero además de esto, hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta con el tema de la obediencia, que es que la obediencia trae cambio. Y lo voy a explicar. Cuando nosotros vemos la vida de José y María, ¿qué pasó? Al él aceptar, el primer cambio que vamos a ver, que él aceptar a María como su esposa, ¿ok? Tuvo la obligación de moverse del lugar. Primero, vemos que tuvo que moverse a Jerusalén a censar a la familia. Eso lo van a ver en Lucas 2. Segundo, va a ver el que tiene que escapar a Egipto, ¿ok? Para evitar que maten a Jesús. Y tercero, tuvo que regresar a Galilea. La obediencia muchas veces en nuestra vida requiere cambios. Y usted me dice, es que me voy a mudar, pastor, me va a mandar. No, yo no estoy diciendo que yo te mande para ningún lado. A lo mejor te dice. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros vemos esto desde el punto de vista espiritual, implica que nosotros tenemos que dejar que Él controle nuestras vidas, porque es mejor las decisiones que Él va a tomar y que van a traer cambio a nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Va a ser inevitable que nosotros nos movamos a un nivel superior si le hacemos caso a Dios.
Por ejemplo, Dios te está diciendo, deja de tener ese resentimiento por esa persona, perdónala. Y tú no quieres. Eso es un cambio. Eso es un cambio de ira, de molestia, de rencor a perdón, ¿cierto? Eso es un cambio espiritual, emocional. Entonces, Dios quiere que tengas ese cambio para seguirte añadiendo, para seguirte dando cosas en el espíritu, para seguir prosperando tu alma. Pero entonces fíjense lo siguiente, queremos que Dios nos prospere en lo natural, pero no queremos ser obedientes para que Dios prospere nuestra alma. Pero resulta que el versículo dice, para que prosperes así como prospera tu alma. Pero para que prospere nuestra alma necesitamos ser obedientes y escucharlo. Entonces, ¿a qué voy? El primer cambio que vamos a percibir cuando empezamos a ser obedientes a Dios es que Dios cambia nuestro lugar espiritual. Cambia de cómo tú te sientes, quizás en muchas situaciones empiezas a ser una persona que eres más empático con los demás. Empiezas a amar incondicionalmente a pesar de... Tú no esperas que la gente te ame para que tú los ames. Entonces te das cuenta que realmente José vivió eso, en lo natural. Ahora vete para aquella ciudad, ahora vete para otra ciudad, ahora vete para otra ciudad. Fíjense, Marcos Witt tiene un testimonio de que su abuelo era un hombre que se mudó más de 50 veces en 50 ciudades diferentes. Entonces él decía que mi abuela era sumamente paciente porque mi abuelo era un tremendo con la mudadera. ¿Por qué ahora vamos para allá? Porque era un hombre de Dios. Entonces mudamos para acá y ahora vamos para allá 50 veces. Yo creo que eso es difícil. Era mejor comprarse un carro de eso, ¿cómo se llama? Una casa rodante. Y me era mejor. Un motorhome. Entonces, ¿qué sucede? Dios quiere movernos de una condición espiritual pasiva a una condición espiritual activa. Porque cuando empezamos a ser obedientes, entonces decimos, yo quiero ser más espiritual, yo quiero tener más, buscar más de Dios. Entonces necesitas pasar de una actividad espiritual pasiva a una activa. Y eso requiere que obedezcas a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices, no te vas a despertar y decir, ora, lee, busca, dale. Porque pasiva, cuando uno es pasivo, dice, después tengo sueño, estoy cansado. Pero entonces tú vas a empezar a adaptar, a entender tu ritmo y decir, bueno, en estas horas me da sueño, tengo que dormir, voy a leer a tal hora, voy a llorar a tal hora. Y vas a empezar a buscar en el momento que sea que el ritmo que puedas hacerlo. Entonces, vemos eso por allí. El primer cambio que vemos es el cambio de lugar. Segundo cambio, cambios de compromisos. ¿Por qué? Porque cuando José contrajo matrimonio, nació Jesús, se sumaron responsabilidades a su vida. ¿Ok? Entonces, una de las más importantes que él tenía era criar a Jesús. Había que criarlo. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas en la crianza hebrea era que se manejaba el tema de que el padre tenía que enseñar al hijo un oficio. Por eso es que Jesús era carpintero. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Los judíos tenían una creencia en ese entonces que decía que el que no enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. O sea, si yo soy carpintero, si yo soy zapatero, si yo soy ingeniero, y yo le enseño a mi hijo eso, le estoy enseñando a robar. Eso es lo que creían los hebreos. Entonces, él como padre tenía la responsabilidad de formar a Jesús en lo natural. ¿Ok? Para que Jesús pudiera, un hombre que fuera a defenderse, pudiera trabajar y llevar alimento a la mesa. ¿Verdad? Pero además de esto, nos damos cuenta que Jesús, además de enseñarle la carpintería, tenía otra responsabilidad más importante todavía, que fue lo espiritual. Todo buen padre judío instruía a su hijo en las escrituras y lo llevaba a la sinagoga. Entonces, no era solamente enseñarlo en lo natural, sino enseñarlo a cómo
seguir a Dios. A pesar de que era hijo de Dios, era un niño. Entonces, él como padre tenía esa responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los padres en esta sala y en la tierra. Todos los padres tenemos esa responsabilidad de enseñar a mi hijo cómo buscar a Dios, cómo conocer su palabra, cómo hacer que sea un hombre de bien. Porque realmente no estoy hablando de que es que lo voy a enseñar porque sea el pastor, el apóstol, el evangelista, el maestro, el profeta. No. Eso es un tema ya de Dios con él. Yo estoy hablando de instruirlo en la palabra de Dios. De instruirlo en lo que Dios dice. Y ellos van a hacerte sus preguntas. Así como me dice el mío que me dice, papi, ¿cómo es eso que los últimos serán los primeros? Porque no lo entiende, pues. Yo le digo, ven acá, hijo, siéntate ahí que yo te voy a explicar. Entonces, te das cuenta que es necesario. Esa no es responsabilidad de la iglesia. Esa es responsabilidad del padre. La iglesia es un apoyo, claro que sí. Eso es como los colegios, pues. Los colegios enseñan, pero los valores se siembran en casa. ¿Ok? Nosotros como familias, cada uno de nosotros, a sus hijos, tienen que enseñarles los valores en casa. El colegio es para que aprendan matemáticas, castellano, idiomas, intelecto, pues. Pero los valores se forman en casa. Es lo mismo. La iglesia, vienen los niños, aprenden en la escuela dominical, crecen con las maestras, hacen cosas divertidas que a lo mejor los papás no sabemos ni hacer porque yo no tengo ni idea. Gracias a Dios estoy casado con la pastora y ya sabe cómo la suyo. Porque yo les voy a dar una prédica, pues yo soy muy yo, pues. Yo le voy a sentar y darle una prédica, el niño no me va a entender. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Pero la realidad es que la formación de nuestros hijos va desde casa. Enseñarles de Dios, no solamente con hablarles, sino con nuestro testimonio. Con la obediencia. Con el ser una persona honorable, respetable, justa. Entonces, eso era una responsabilidad tremenda para José. Porque yo creo lo siguiente, si lo ves desde el punto de vista natural, Jesús tuvo que ver el ejemplo de José, que era un hombre manso. Porque yo creo que Jesús, a pesar de que se calentaba, dice la palabra, que no pecó. Ni una vez. Y probablemente él vio un papá que... Y ojo, esto es algo que a mí en lo personal me hizo pensar mucho y reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque quien me conoce a mí sabe que se me pueden volar los tapones. Se me voló el tapón, pues. Pero me ha tocado aprender a tener dominio propio, a ser obediente a Dios y no explotar, se toca. ¿Por qué? Porque entonces mi hijo... Yo, por ejemplo, en estos días estaba jugando Super Nintendo. Porque tengo un Super Nintendo. Estaba jugando Super Nintendo. Entonces yo me molesto, porque perdí, ¿verdad? Y ¡pam! Le di un golpe hacia al sofá, ¿no? Pero normal, pues, o sea, así como de frustración. Entonces, después yo dejé de jugar. Y dije, no, ya no voy a perder más el tiempo en esto. Jugué un ratico, pues. Y me fui a hacer otras cosas, ¿no? Y se fue a jugar mi hijo, Santiago. Y cuando yo lo veo que... No, él pasa el nivel, seguro que pasa el nivel. Pero cuando lo veo que se perdió, que se frustró, hizo exactamente lo mismo que yo hice. Y ¡pam! Y le dio el golpe al sofá. Y dije, no. ¿Me entiendes? Eso es algo tonto, que uno lo ve como tonto. Pero en vez de que fuera una situación más extrema. ¿Me entiendes? Una situación más grave. Entonces tenemos que aprender realmente que esa es la responsabilidad que tenemos, ese cambio de compromiso que tenemos, quizás cuando éramos solteros o cuando éramos un matrimonio sin hijos, a un matrimonio con hijos. Es diferente, total, porque ya tú empiezas a formar a otra persona. Y tú lo vas a formar no con lo que le estás diciendo, sino con lo que estás haciendo. Por eso Cristo le decía a la gente de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen lo que es, pero no lo hacen. O sea, ellos predican lo que es, ellos te hablan de lo correcto, pero hacen otra cosa. Entonces, hay que tener cuidado allí. Entonces, entender que el segundo cambio son los compromisos. El tercer cambio que vemos
es el cambio de mentalidad. José tuvo que haber tenido un cambio de mentalidad para poderse mover de ciudad a otra ciudad varias veces, ¿ok? Porque si usted alguna vez ha emigrado o ha estado fuera, usted sabe que no es fácil mudarse de ciudad. Entonces, tú te tomas la decisión a cada rato, bueno, ahora me voy para allá, y ahora me voy para el otro lado, y ahora me voy... Yo no estoy hablando de que usted vaya, trabaje y regrese, no, yo estoy hablando de que se muda. ¿Verdad? Es diferente. Entonces, ¿qué sucede? No hubiera podido realmente asumir los compromisos que no le correspondían en su mente, porque no le correspondían, ¿verdad? Él pudo haber dicho, no, pero ¿qué te pasa a ti? Porque yo me voy a estar mudando de mi casa, porque está persiguiendo a este niño que no es hijo mío, sino hijo de Dios, dice, de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué me tengo que mudar? ¿Por qué tengo que asumir el compromiso de criarlo? No, él tuvo que haber tenido un cambio de mentalidad. Yo comparo ese cambio de mentalidad con los padres que adoptan. Los papás que adoptan tienen que tener un cambio de mentalidad. Primeramente adoptan porque anhelan ese niño, ¿verdad? Y ya cuando lo tienen, es asumir que son suyos, que ese hijo es tuyo. No que bueno, este es el hijo de... es mío. ¿Ok? Entonces, claro, Dios tuvo que haber hecho en José que los pensamientos cambiaran. Para que realmente el interior de José hiciera ese clic de, bueno, sí, el ángel me dijo esto, tengo que hacer aquello. Nosotros cuando empezamos realmente a ser obedientes, empieza a cambiar nuestra mente, nuestro pensamiento. Véalo así. Cuando nosotros llegamos a Cristo, quizás venimos del pecado que sea. Vivíamos en el pecado que fuera. Pero a medida que tú fuiste más obediente a Dios, empezaste a decir, oye, yo estaba mal lo que yo estaba haciendo. Y cada día la empiezas a ver mal, peor. Y dice, pero ¿quién me dijo a mí que eso estaba bien? ¿Por qué yo estaba haciendo esto? Porque estaba ignorante, no lo sabía. No quería obedecer, estaba desobediente, pues. Entonces, tu mente hizo clic, ya tu mente cambió, es diferente. No quiere decir que vas a tirarle piedras a la gente que lo sigue haciendo, solo que ya tú no vas a compartir lo que hacen. Ya tú dejas quizás de vivir de la forma en que vivían, entendiendo que eso te estaba llevando a perdición, a muerte. ¿Por qué? Porque estabas fuera de Dios. Entonces, claro, todos necesitamos realmente ese clic en nuestra vida para poder avanzar, porque eso transforma nuestros esquemas mentales, nuestro sistema de creencias en la vida. Entonces, cada uno de nosotros muchas veces se enfrasca quizás en un pensamiento de lo que es correcto delante de Dios, cuando puede ser que esté equivocado. Fíjate que dice, ponme allí Romanos 12:2, que no te lo había dado, por favor. O sea, nosotros necesitamos ese cambio de mente. Y eso lo trae la obediencia. Cuando tú, y se lo digo para que lo ponga en práctica. Cuando usted piense algo de una persona malo, cuando usted está prejuicioso, cuando usted tiene un prejuicio con alguien, empiece a amarlo como Dios dice. Acérquese. Denle la mano, ¿cómo está? Conózcalo. Para que usted vea cómo le cambia el pensamiento sobre esa persona. Nos pasa con la gente que no nos conoce, que sabe que somos evangélicos, cristianos evangélicos, ¿verdad? Y saben, no, los evangélicos son así, ¿cierto? Pero después que no conoce, oye, pero tú sí eres chévere. Sí, yo soy una persona normal, que come hamburguesa. ¿Normal? Yo no soy un extraterrestre, o sea, soy una persona simplemente que ama a Dios, decidió seguir a Dios, a Cristo, y vive su vida así. Que has tenido quizás malas experiencias con algo, puede ser. Pero entonces eso genera prejuicio en la persona y entonces también en uno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te acercas, la persona dice, vale, pero tú estás chévere, es fino. A mí me han dicho así cosas así como que, pero es que si tú no me dices que eras pastor, yo no me imagino que tú eres pastor. No, yo sé. Porque ¿qué esperas tú? Que me vayan a encontrar, no me vas a encontrar en eso todo el día. Rambo, saca la bazooka, ven acá y pongo manos. No, yo lo puedo hacer. Pero el punto está que si tú piensas que yo te voy a juzgar porque, no sé, tienes una camisa negra, por ejemplo Manuel, entonces ya tienes un problema de prejuicio.
Y si yo asumo que tú me vas a tratar mal porque piensas que yo estoy mal, entonces estamos peor. Dice Romanos 12, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nosotros nos encanta averiguar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Todas las personas quieren saber, es que yo no sé cuál es la voluntad. Yo lo he escuchado muchísimas veces como pastor. Es que yo no sé, pastor, cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, papi, lo primero que Dios quiere es que no te moldes al mundo. Es lo primero. Pero estamos hablando de estructuras mentales. ¿Ok? No te moldes al mundo, sino que sea mediante la renovación ¿de qué? De tu mente. Así puedes comprobar esa voluntad. Porque si tú no te amoldas al mundo y no quieres obedecer lo que Dios te dice, no vas a saber la voluntad de Dios en tu vida. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones, entonces tú les dices, mira, ¿ustedes son novios? Bueno, no, porque vivimos juntos. ¿Están casados? No estamos casados. Entonces tienen que casarse. ¿Por qué? Porque eso dice la palabra, porque estás en pecado, ¿verdad? Y tienes que casarte para estar en orden delante de Dios. No, entonces te dicen, no, lo que pasa es que eso es así el mundo hoy día. Yo lo sé, yo tengo muchos amigos, muchos, yo lo era. ¿Cuántos años vivimos nosotros antes de casarnos? 4 años vivimos juntos. Entonces yo lo sé, pero si no, porque eso es así ahora, no, eso no necesita. Eso es lo mismo que el matrimonio, ¿sí? Vamos a hacer la prueba, firma, pues. Vamos a hacer la prueba para decir lo mismo. Lo que pasa es que en tu mente, ya tú sabes que al tú firmar, te comprometiste. Te comprometiste de verdad. En cambio, en la otra situación, dice, bueno, cuando quiera me voy. A la hora chiquita, me voy. No, cásate. Cásate. Gracias, Hondo. Y verás, realmente, pues. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La realidad es que nos dejamos llevar porque el mundo te dice, no, pero arrejúntate. Es más, la ley lo estableció, que eres una unión estable de hecho. Es una ley. Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo mi unión estable de hecho, pero no estás casado. ¿Me entiendes? Es más, déjame decirle que hay países donde esa unión estable de hecho es nada. No, aquí también. Aquí la ley incluso te pueden dar casi los mismos derechos. Imagínate. Pero por eso te digo, hay cosas que no, por eso que necesitas casarte. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, bueno, pero si el mundo me está diciendo esto, entonces cásate. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Tú no amas a la persona? Sí la amo. ¿La persona te ama? También. ¿Tiene plata? Estamos mamando. No importa, denle para adelante. Claro, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo ese tema, bueno, es que la plata, que no tenemos donde vivir, bueno, pero es que entre dos es más fácil, ¿no? Digo yo. Jesús lo mandaba de dos en dos. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos cambiarnos, no amoldarnos al mundo, tener una renovación de nuestra mente, y ahí viene ese cambio. Por eso digo, ser obediente a Dios, y va a venir el cambio de mentalidad en la vida. Los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? En los universitarios, los adolescentes también. La bebedera, la rumbeadera, todos los matinés, que era mi época los matinés, todas las programaciones que tú querías ir, todas. Y te sentías mal si no ibas, o sea, eras como el rechazado social si no ibas. Pero la realidad es que a veces de esa cosa no salía nada bueno. Nada. Que me diga a mí lo contrario porque nunca fue. Es más, habían fiestas, programaciones, 15 años, matinés que terminaban a golpe limpio. Sillas volando, botellas, policía. No le digan a mi mamá. ¿Qué sucede? Terminaban así. Entonces por eso te digo, ay no, es que él va por una fiestica. No, papi, es mejor que digas, no voy. No quiero ir. ¿Por qué? Porque tus amigos no te van a querer, entonces no son tus amigos. ¿Listo? O sea, véalo así, ahorita estando usted adulto, si usted una persona le dice, ay, te voy a dejar de ser mi amigo porque no fuiste conmigo. No seas mi amigo, pues. No te parece hipote. ¿Verdad? Es tu amigo, ¿verdad?
¿Listo? No, chamo, no quiero ir, estoy cansado, tengo flojera, no he dormido, mañana tengo que trabajar temprano, lo que sea. Pero no quiero ir. Ah, no, tienes que ir obligado porque entonces no se va a poner otro amigo. Y eso es lo que pasa en la adolescencia, por el tema de la situación social y todo lo demás. Entonces deja de moldarte el mundo. En la universidad pasa lo mismo. Porque la universidad se la tira a uno que está muy grande. Pero es mentira. Estás en lo mismo. Mira, chamo, mamá, bebé. Bueno, si va, yo no va, que si va. Gafo. Siempre estás raspado en el semestre. No hiciste nada. Perdiste el tiempo. Le pagaste, fue la rumba más cara porque te costó el semestre. No sirve, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que se lleven hoy? Muchos de nosotros estamos esperando cosas grandes en nuestra vida. Cosas grandes que sucedan en nuestra vida. Bien sea una sanidad, bien sea que Dios desaparezca una deuda que tenemos, bien sea que Dios me mande el idóneo o la idónea, bien sea que las cosas cambien en mi familia, que se restaure mi familia, que se restaure mi matrimonio. Cosas grandes. Que Dios haga un milagro sobrenatural. Pero realmente todos podemos estar esperando un milagro. Sin embargo, no va a suceder si no estamos siendo obedientes a Dios. José vio los que vio porque estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que obedecer, no dudar. Y ojo, la duda es algo natural. Yo no estoy diciendo que con el dudar usted está pecando. Yo lo que estoy diciendo es que cuando usted duda, ok, Señor, ¿por qué está la pregunta? ¿Por qué esto, Señor? No tienes respuesta. Igual siga obedeciendo. Porque a veces Dios no nos va a dar la respuesta. Usted tiene que seguir teniendo la fe. Ahora le pregunto, ¿usted iría para un médico que usted le va a hacer un chequeo y le diga, ¿y qué tiene? No sé. ¿Verdad que no iría más? ¿Qué tiene? Bueno, yo creo. No creo, pero con Dios no es así. Eso no es natural. Con Dios no es así. Dios, tú vas a Dios, necesito respuesta a esto. Y Dios se queda callado. En un momento no te dice nada. ¿Qué tienes que hacer? Seguir obedeciendo. Amén. Seguir obedeciendo. Porque, entonces como Dios no te respondió, ahora yo hago lo que te da la gana. Señor, vamos a poner eso en la práctica, pero vamos a suponer que tú tienes la idónea, ¿verdad? Te llegó tu idónea. Entonces, Señor, ella es, y no te responde. Entonces me busca otra. ¿Qué estás haciendo, pues? ¿Qué estás haciendo? O sea, porque o te comprometes o no te comprometes. ¿Eres obediente o no eres obediente? Uno no es medio obediente. O uno está medio comprometido. Realmente se compromete. O sea, José no medio crió a Jesús. Lo crió completo. Como es. Hasta que Jesús ya tenía la edad de avanzar. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que cada uno de nosotros necesita hacer de la obediencia un hábito. Todos nos pasa, todos. Porque nos encanta patalear. Nos encanta, son como los gatos. O sea, los gatos es muy curioso porque los gatos son tan independientes. O sea, de verdad que son majestuosos. O sea, verlos es una creación de Dios increíble. Porque los perros tú los llamas, ellos juegan, entonces se dan ese cariño. Pero el gato tú lo llamas y el tipo te ve y se va. Como que no me molestes. Así son los gatos. Y así queremos ser nosotros. Tú estás diciendo, hijo, tal cosa, ¿qué? Lo ves y te vas. Tal cual. Tal cual. Entonces tú le dices, mira la comida. La gata, Olivia, ya ni hace caso a la comida. Tú le dices, chaca con la pregunta, la tipo te ve, se va. Dice, no me vas a comprar con eso. Entonces, el problema es que nos pasa lo mismo. Dios nos da algo, nos responde oraciones, nos bendice en algo y ahí estamos. Entonces resulta que llega un momento que seguimos queriendo hacer lo que nos da la gana. Y Dios te dice, bueno, hijo, pero aquí tienes esta bendición. Y tú la miras la bendición así por allá. No te gusta. Así como la hueles y ahí la dejas. Entonces, necesitamos
crear ese hábito. La obediencia a Dios siempre es recompensada, siempre de lo siempre. Tarde o temprano, la obediencia a Dios es recompensada. Porque eso es una siembra. Usted está sembrando, usted cosecha de esa obediencia. La obediencia es uno de los principales distintivos de todas las personas que servimos al Señor. Debemos ser obedientes. Tenemos luchas con la carne, a veces no me gusta lo que me dijo, a veces me parece que está equivocado el pastor, el líder, quien sea. Pero la realidad es que mientras yo sea obediente, Dios sigue prosperando y bendiciendo mi vida. Y vamos incluso hasta dejar de obedecerle porque Él me va a dar algo. Simplemente lo vamos a obedecer porque lo amamos, porque deseamos obedecerlo y listo. Entonces tú dices, espérate, necesito cambiar esto. Necesito cambiar el hábito, dejar el mal hábito de refutar todo lo que me dicen. Porque eso físicamente, naturalmente, mejor dicho, se ve en la gente cuando tiene problemas con la obediencia, cuando todo lo que tú le hablas te lo refutan. De una u otra manera. Tú le dices, mira, tú sabes que esa pared es blanca. No, lo que pasa es que ese es un blanco ocre. Ok. No, porque tú sabes que yo una vez tuve un accidente. No, yo tuve un accidente peor. Y tú dices, bueno, ok. No, porque una vez yo viajé. No, pero tú no sabes para dónde yo viajé. Bueno, porque yo no te digo más nada. Tú siempre vas a refutar lo que el otro tiene que decirte. Simplemente porque no quieres ser obediente y escuchar. Callarte la boca un ratico y escuchar. Porque déjeme decirle, no hay nada, un ejercicio sumamente difícil es el ser buen oyente. Y Cristo tenía esa cualidad. Cristo era un hombre que cuando se encontraba quien fuera, lo primero que hacía era escucharlo. Lo vemos con la mujer samaritana. Nicodemo, Zaqueo, Pedro, hasta Judas. Jesús escuchaba primero. Porque ¿cómo podía darle un consejo, una palabra a alguien si ni siquiera la escuchaba? Yo sé que era Jesús y Jesús sabía, Jesús es Dios. Pero era el simplemente hecho de escucharlo porque lo hace sentir tomado en cuenta. Sí, aquí estoy escuchándote. Y es lo que tenemos que hacer con Dios. El ser obediente le está diciendo a Dios, papá, te amo porque te estoy escuchando. ¿O acaso los padres aquí, cuando sus hijos le prestan atención, que tú le vas a decir algo, verdad que, oye, me está prestando atención? No es lo mismo que tú digas, sí, está bien, ok, fino. Yo lo hago a mis hijos, epa, préstame atención, mírame, escúchame. Porque tú le dices, tal cosa, sí, papá. Sí. Y no le dijo a la mamá lo que yo le mandé a decir. Ojo, y ese de que se lo mandé a decir es porque no me gusta el hábito de pegarnos el grito en la casa. ¡Mira, tu granito, tal cosa! O sea, o vaya hasta la otra habitación y se lo dice. O pide a la familia, por favor, le puedes decir, bueno, llámale por teléfono, pues, si la casa es muy grande. Porque eso se convierte en un hábito también. ¡Mira, Laura! Entonces, como, cónchale, irrespetuoso. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos realmente empezar a prestar nuestro oído a Dios para ser obedientes. Pero de verdad, callar un momento lo que le queremos pedir, lo que necesitamos, los anhelos que tenemos y escuchar para poder seguir la instrucción y ser obediente. A veces lo único que necesitamos es callar el mundo para escuchar a Dios. Callar nuestra propia voz para escuchar la instrucción de Dios. Porque queremos ser obedientes según yo pienso, según mi propio criterio. Pero no realmente a veces según el criterio de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, empiezas a tomar decisiones desde tu naturaleza. Porque no estás escuchándolo. Pero si tú quieres saber la voluntad buena, agradable y perfecta,
necesitas someterte, buscar, cambiar la mentalidad de decir, ¿qué estoy haciendo? Déjame callarme la boca un ratico. Créame, mis tiempos de oración con Dios, los personales, son cuando yo menos hablo. Yo me siento, yo no trato de no decirle tantas cosas a Dios, sino digo, Señor, dime qué quieres decirme. Háblame. Porque yo puedo buscar las soluciones en lo natural de mi vida. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué decisiones son las sabias? ¿Cuáles son las decisiones sabias? Las que yo creo. Porque a veces para mí eso sabía que quería meter una pescosa a alguien. Y no es sabio. Entonces tú dices, espérate, necesitamos buscar realmente ser obedientes de verdad. Pero ese hábito tenemos que empezar a trabajarlo. Si usted lo está trabajando, buenísimo, gloria a Dios, siga. Si no lo ha hecho, empiece. Y si ya lo tiene consolidado, enseña a otro. Enseña a otro. En la obediencia. Porque a veces nos cuesta, no sabemos. Entonces tú le dices, oye, mira, ven acá, lo que pasa es que esto está mal por esto, pero tienes que tener cuidado con esto. En amor, con respeto. Con respeto. Y claro, puede ser que la persona se le ponga brava, pero es que precisamente esa persona está creciendo, está aprendiendo, está haciendo renovada su mente. Ninguno de nosotros se sentía bonito cuando te decían algo que no te gustaba. Te ponías, decía, no puede ser. Bueno, sí, realmente. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven hoy. Que ustedes en su tiempo de oración, el día de hoy, el día de mañana, esta semana, cuando usted se siente a orar, se ponga ahí a orar, Señor, ¿en qué estoy siendo desobediente? ¿En qué no estoy siendo obediente? ¿Dónde no te estoy escuchando? ¿Dónde quiero hacer lo que a mí me place? A mi carne, a mi mente, a mis deseos, a mis anhelos. Porque yo realmente deseo hacer tu voluntad. Si quiere hacerlo. Si no quiere hacer su voluntad, no le diga nada. No le diga nada. Pero realmente, si usted quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, quiere que se cumpla, empiece a buscar en qué no estamos siendo obedientes. ¿Dónde debo someterme, Señor? Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque eres tú quien nos hace ver, Señor, cuando estamos equivocados, cuando quizás hemos sido desobedientes en algo, Señor. Te pido, Rey, que quites nuestro orgullo, Señor. Que podamos, Señor, entregarlo. Que quites de nosotros toda vanagloria. Que quiera hacernos creer, Señor, que nos la sabemos todas. Ayuda, Padre Santo, a que no nos amoldemos a este mundo. A que nuestra mente pueda ser renovada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu voluntad sea revelada, Señor, a nuestras vidas. Tu voluntad buena, agradable, perfecta, Señor. Que podamos ver y ser como lo fue José, un hombre justo, honorable, un hombre de fe, Señor, pero sobre todo obediente a ti. Danos, Señor, el anhelo de buscar en tu palabra, de buscar tus promesas, de buscar tu dirección en nuestra vida. Y que aunque muchas veces puede ser que no entendamos algo, porque nuestro entendimiento quizás es muy limitado para tu grandeza, Señor, tengamos la convicción, la fe y la obediencia de seguir avanzando. Te pedimos perdón, Señor, si en algún punto hemos querido hacer las cosas en nuestra propia sabiduría. Quizás desobedeciendo algo que ya nos hayas dicho. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús podamos, Padre Santo, someternos a tu voluntad. Te doy gracias, Jesús, porque yo sé que eres tú, Padre, quien nos da la visión, quien nos habla. Muéstranos, Señor, que en los tiempos de oración de cada uno de nosotros, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento, nuestra vista espiritual, Señor.
Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos identificar tu voz tan clara, Rey, en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro ser. Y que las decisiones que tomemos, las acciones que tengamos, Señor, muestren de tu espíritu, muestren de tu sabiduría, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor.